Que Dios les bendiga. El tema para el día de hoy es ¿qué es enamorarse de Dios? Y para esto vamos a tomar el ejemplo de 4 personas que aparecen en la escritura. Hay muchos más, pero vamos a basarnos en estos 4 y a través de estos ejemplos vamos a ver cómo nosotros demostramos que nos hemos enamorado de Dios. Para este primer ejemplo vamos a tomar a Moisés y vamos a irnos a Éxodo capítulo 33 en sus versículos 11 al 13. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así. Éxodo 33 del 11 al 13. Dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después, Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. Un día Moisés dijo al Señor: Tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida. Pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho: yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprender más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. Entonces, podemos ver en esta ocasión a un Moisés que dice, ¿verdad?, que conocía al Señor cara a cara, que hablaba con Dios cara a cara. Es decir, no quiere decir que Moisés podía ver el rostro del Señor, sino que dice que podía hablar como quien habla con un amigo. Es decir, Dios le hablaba a Moisés y Moisés le hablaba a Dios y se respondían el uno al otro. Así dice, ¿verdad?, que se hablaban cara a cara. Entonces podemos darnos cuenta que el llegar a enamorarse de Moisés, de Dios, llegó a tal punto de que podía conversar con Dios cara a cara. Y si nos damos cuenta, la única otra persona que seguía este ejemplo de Moisés era Josué, hijo de Nun. Todo el pueblo de Israel podía tener acceso a este mismo privilegio. Todo el pueblo de Israel podía también hablar con Dios cara a cara. Pero ¿qué es lo que hacía que Moisés pudiera hablar con Dios cara a cara? Que Moisés tenía una relación más estrecha con Dios. Moisés estaba más dispuesto a obedecer a Dios, mientras que el pueblo de Israel se vivía quejando por lo que Dios no hacía, en vez de agradecer por lo que Dios ya había hecho. El pueblo de Israel siempre, ¿verdad?, miraba lo que las demás naciones hacían, siempre miraban lo que habían dejado atrás, pero Moisés no. Moisés había aprendido a amar al Señor. Incluso podemos ir a Hebreos 11:24, que se nos menciona cuál fue el amor tan grande de Moisés, ¿verdad?, que incluso dejó, dice, ¿verdad?, todo lo que él tenía con la hija de Potifar. Hebreos 11:24. Dice así: Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Entonces dice que Moisés, ya cuando tenía la edad suficiente para decidir por sí mismo, dice que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Podemos entender que Moisés tenía a su disposición muchas posesiones, muchos privilegios, pero dice que Moisés renunció a todo esto porque prefirió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar, dice, de los placeres momentáneos del pecado. ¿Por qué placeres momentáneos del pecado? Porque en Egipto, ¿verdad?, se solían servir a otros dioses, se solían hacer cosas que a Dios no le agradaban. Entonces esos son placeres momentáneos del pecado. Si nosotros nos asimilamos a esto, Dios nos ha sacado del mundo. Así como Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Egipto para nosotros es el mundo. Dios nos ha sacado de esto. Dice que nosotros ya hemos tenido la edad suficiente. Cada uno de nosotros tiene la potestad de poder elegir por sí mismo si quiere servir a Dios o no. En este caso, si nosotros elegimos buscar a Dios, servir a Dios, debemos buscarlo de tal manera que encontremos ese mismo momento de llegar como Moisés, de poder hablar con Dios cara a cara. Y dice que más allá de que Dios hablaba con Moisés cara a cara, dice que Dios conocía a Moisés por su nombre.
podemos ver que no era muy frecuente que Dios le dijera a las personas, te conozco por tu nombre. Pero Moisés le dijo, tú me has dicho, le dice Moisés, que me conoces por tu nombre y que he hallado gracia ante tus ojos. Debemos nosotros procurar llevar una vida agradable delante de Dios para que Dios nos conozca por nuestro nombre y que hallemos gracia ante sus ojos. Es decir, que lo que nosotros hagamos sea bien visto delante de Dios. Y dice, ¿verdad?, que Moisés consideró antes sufrir por Cristo que gozar de los deleites del pecado. Así también nosotros en la actualidad debemos querer sufrir más bien por Cristo que poder gozar con los deleites, ¿verdad?, que nos puede ofrecer la carne. Ese es un punto muy especial que nosotros representamos cuando nos enamoramos de Cristo, es decir, aprender a renunciar a todo aquello que nos puede alejar de Dios. Cuando nosotros no queremos renunciar completamente a todo lo que nos puede alejar de Dios, pasa que como el pueblo de Israel, Dios le hablaba por medio de Moisés, pero el pueblo de Israel no tenía la misma conexión como la tenía Moisés con Dios mismo. Si nosotros queremos tener esa misma conexión con Dios mismo, debemos vivir en una vida agradable a Dios. Y dice que por medio de Jesucristo, ahora cada uno de nosotros puede tener acceso al trono de la gracia, es decir, a la presencia de Dios. Antes solo podía entrar el sacerdote, pero dice que por medio de Jesucristo nosotros hemos sido sacerdotes y ofrecemos sacrificios espirituales que agradan a Dios. Es decir, que cuando nosotros aceptamos a Jesús y cuando aceptamos esto, dice, ¿verdad?, que también aceptamos el hecho de que vamos a padecer por Cristo. Y padecer por Cristo significa muchas veces de que cuando nosotros hagamos bien, nos van a juzgar. De que cuando nosotros hagamos lo bueno, muchas veces las personas nos van a pagar con mal. Y eso representa sufrir por Cristo. Y tenemos que estar nosotros sabiendo, ¿verdad?, que estos sufrimientos van a venir, pero que no importa porque nosotros nos hemos enamorado de Dios. Y enamorarnos de Dios representa que vamos a hablar con Dios cara a cara. Esa debe ser nuestra meta. Y aquí, ¿verdad?, en la tierra y heredar la vida eterna. Como segundo personaje vamos a tomar ejemplo de Daniel. Y vamos a ir a Daniel capítulo 6 en sus versículos 10 al 15. Sabemos, ¿verdad?, que Daniel fue una persona que fue llevada cautiva a Babilonia. No obstante, dice que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Es decir, que en el corazón de Daniel tanto era su amor por Dios que él propuso en su corazón no va a ser partícipes de cosas que a Dios no le iban a agradar. Nosotros ahora tomamos la decisión de no ser partícipes de las cosas, costumbres que hace el mundo. Y lo podemos ver reflejado en Romanos 12, 1 y 2, que nos dice, ¿verdad?, que nosotros no nos debemos amoldar a las costumbres del mundo, sino que debemos dejarnos que Dios nos moldee cuando nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. Entonces, Daniel, en su capítulo 6, versículos 10 al 15, dice así: sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. Entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. De manera que fueron directo al rey y le recordaron el decreto. ¿No firmó usted una ley por la cual durante los próximos 30 días todo aquel que orara a quien sea divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones? Sí, contestó el rey. Esa decisión sigue en pie. Es una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Entonces dijeron al rey: ese hombre Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley. Sigue orando a su Dios 3 veces al día. Al oír esto, el rey se angustió mucho y se preocupó y se procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Pasó el resto del día buscando una manera de liberarlo de ese pleito. Por la noche, los hombres vinieron a presentarse ante el rey y dijeron: Su Majestad, usted sabe que según las leyes de los medos y de los persas, ninguna ley firmada por el rey puede ser modificada. Entonces conocemos la historia, ¿verdad?, que Daniel fue arrojado al foso de los leones. Pero dice que Dios lo guardó. ¿Pero por qué Dios guardó a Daniel?
sabemos, ¿verdad?, que Daniel dice, ¿verdad?, que había sido propuesta una ley de que no se debía orar a ningún otro Dios más que a su majestad, es decir, al rey. Pero dice que Daniel no hizo caso a esta ley porque de costumbre él oraba 3 veces al día con Dios. ¿Cuántas veces nosotros tenemos una relación constante con Dios? Tal vez puede ser, ¿verdad?, que no tengamos un impedimento como una ley, pero puede que hayan distractores en nuestra vida que nos impiden tener esta relación con Dios. Y un punto muy importante que tenía Daniel era que conocía la palabra del Señor, es decir, conocía las leyes, conocía lo que Dios y sus promesas daban al pueblo de Israel. Podemos encontrar una promesa en Primera de Reyes, capítulo 8, en sus versículos 27 a 30. Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 27 a 30, nos dice así. Aquí, ¿verdad?, habla cuando Salomón construyó el templo para el Señor. Dice así. ¿Pero es realmente posible que Dios habite en la tierra? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Sin embargo, escucha mi oración y mi súplica, oh Señor mi Dios. Oye el clamor y la oración que tu siervo te eleva hoy. Que noche y día tus ojos estén sobre este templo, este lugar del cual tú has dicho, mi nombre estará allí. Que siempre oigas las oraciones que elevo hacia este lugar. Que atiendas a las peticiones humildes y fervientes de mi parte y del pueblo de Israel cuando oremos hacia este lugar. Sí, óyenos desde el cielo donde tú vives y cuando nos escuches, perdónanos. Entonces dice, ¿verdad?, que ya Salomón había hecho que el Señor le prometiera que sus oídos iban a estar atentos al clamor del pueblo en este templo. Y podemos ver que en el versículo 30 dice que atiendas las peticiones humildes y fervientes de mi parte y de tu pueblo Israel cuando oremos hacia este lugar. Y podemos ver que Daniel era conocedor de la palabra del Señor porque dice que oraba con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, es decir, hacia donde estaba el templo del Señor. Y dice que oraba tres veces al día, ¿verdad?, a Dios. Y sabemos que Dios en su misericordia guardó a Daniel, ¿verdad?, de que no fuera lastimado, herido o comido incluso, ¿verdad?, por los leones. Entonces podemos notar que cuando nosotros tomamos la decisión de amar a Dios y de renunciar a todo con tal de obedecer siempre a Dios, vamos a ver su respaldo en nuestra vida. Es parte también de poder renunciar a todo y de seguir nosotros en pie, aunque el mundo completo se venga en nuestra contra, sabemos que tenemos a un Dios poderoso. Y como dijeron Sadrach, Mesach y Abednego, Dios nos liberará y aunque no fuera así, nosotros no vamos a servir a otro Dios. Sabemos que Dios en su misericordia puede librarnos o puede que a Dios le plazca llevarnos en ese momento, no lo sabemos. Pero si Dios nos libera o Dios no nos libera, tenemos que tener la convicción de que vivamos o de que muramos, somos del Señor. Vamos a ir a Nehemías capítulo 1, versículos 8 y 9. Nehemías capítulo 1, versículos 8 y 9 dice así. Te suplico que recuerdes lo que dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Pero si se vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. Entonces dice, ¿verdad?, que una de las promesas que el Señor dio a Moisés es que si su pueblo es obediente, el Señor lo iba a desobediente, el Señor lo iba a dispersar, pero que si se volvía a él, es decir, que si se arrepentía del mal que hacía y volvía otra vez a hacer lo correcto, Dios los iba a perdonar y los iba a restaurar. Otro ejemplo de otra persona vamos a tomar a José. Y para esto vamos a ir a Génesis capítulo 39, versículos 9 al 12. Génesis capítulo 39, versículos 9 al 12 nos dice así. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios.
Día tras día, ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie allí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó: vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en sus manos, en las manos de ella, al salir corriendo de la casa. Y luego conocemos la historia, ¿verdad? Que tal fue que ella mintió y José fue a llegar hasta la cárcel. Pero dice, ¿verdad? Podemos ver puntos muy puntuales aquí. Primero nos dice, ¿verdad?, que ella constantemente estaba, ¿verdad?, seduciendo a José. Pero dice que José le dice que el rey, o sea, Nabucodonosor, no le había negado nada más que solo a ella, y cómo él podría cometer este gran maldad. Pero dice, sería un gran pecado contra Dios. Amar a Dios es ser conscientes de que nuestros actos muchas veces pueden reflejar un pecado contra Dios. Y cuando nosotros amamos a Dios, nos vamos a abstener de hacer cualquier cosa que sea pecado a los ojos de Dios. Nos vamos a abstener de hacer cualquier cosa que nos lleve a alejarnos de Dios, porque dice que el pecado es el que nos aleja de Dios. Allá en Isaías dice que los ojos del Señor no son ciegos, ni sus oídos sordos, ni su mano es corta para salvar. Son los pecados de su pueblo que lo alejan de Dios. Entonces nuestros pecados nos pueden llevar a alejarnos del Señor. Pero dice, ¿verdad?, que José prefirió antes huir que caer en pecado, prefirió antes huir que pecar contra Dios. Muchas veces las personas toman el huir, ¿verdad?, como señal de cobardía, pero en el Señor, ¿verdad?, es mejor huir del pecado, es mejor huir de caer en cosas que al Señor le agradan que hacerlo y luego desagradar a Dios. Es preferible nosotros huir de lo que el mundo nos diga. ¿Cómo nosotros huimos? Muchas veces dice, no sos suficiente hombre o no sos suficiente mujer si no haces esto, si no haces aquello, pero sabemos que va en contra de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces debemos renunciar a escuchar estas otras voces por escuchar la voz de Dios y obedecer a lo que Dios le agrada. Sabemos que José fue a la cárcel. ¿Por qué? Por hacer un bien, por hacer lo que a Dios le agradaba. Muchas veces el mundo no va a ver bien que nosotros obedezcamos a Dios. El mundo, ¿verdad?, lo verá raro, el mundo lo verá malo, el mundo incluso hará lo imposible por destruirnos. Pero si nosotros nos mantenemos fieles en Dios, Dios nos guardará. Sabemos que José estuvo en la cárcel, pero dice que Dios puso gracia en él, tanto que el oficial, ¿verdad?, lo puso al mando de toda la cárcel. Luego él salió y dice que fue tal su mandato, ¿verdad?, que él gobernó en Egipto. Entonces, si nosotros nos mantenemos fieles a Dios, Dios nos va a guardar. Pero ¿cuándo? Cuando nosotros nos enamoremos genuinamente de Dios tanto que aprendamos a renunciar a todo aquello que el mundo nos ofrece y que nos puede alejar de Dios. Cuando nosotros aprendamos a renunciar al pecado, cuando nosotros aprendamos a huir del pecado por amor a Dios. Y como última persona de ejemplo de amor, de enamoramiento a Dios, vamos a hablar acerca de Jesús. Y para esto vamos a ir a Hebreos capítulo 5 en sus versículos 7 al 9. Hebreos 5 del 7 al 9 nos dice así: mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte, y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Entonces dice, ¿verdad?, que Jesús estuvo aquí en la tierra, y mientras Él estuvo aquí en la tierra, padeció tanto como cualquiera de nosotros pudiera padecer, pero su padecimiento fue incluso aún más allá, porque Él fue juzgado injustamente, fue condenado sin Él haber cometido ningún pecado, y encima cargó el pecado de toda la humanidad, tanto los tuyos como los míos, y si contamos, ¿verdad?, de generaciones en generaciones. Y dice incluso la palabra, ¿verdad?, que Él soportó por un momento la distancia de Dios, la lejanía, porque por eso le dice: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque como decíamos, que el pecado nos separa de Dios, y Jesús en ese momento estaba cargando el pecado de toda la humanidad. Y ese es el verdadero castigo de la eternidad: vivir sin la presencia de Dios, vivir alejado de Dios. Y creo que muchas veces la humanidad no ha comprendido la inmensidad de lo que es vivir sin Dios.
Todavía, aún en su misericordia, incluso los que no son creyentes, todavía manifiesta Dios su misericordia sobre ellos, porque dice la palabra que Dios hace salir su sol sobre buenos y sobre malos, su lluvia sobre justos e injustos. Y aún pueden palpar la misericordia de Dios, pero llegará un tiempo en que ya no habrá misericordia, en que ya no habrá tiempo para el arrepentimiento. Y la verdadera condenación es vivir alejados de Dios, vivir separados de Dios, porque ahí entonces se podrá experimentar verdaderas, posesiones demoníacas, verdadero tormento de estar lejos de Dios. Mientras que si nosotros aprendemos a enamorarnos aquí de Dios, vamos a aprender a renunciar a aquello. Y dice que Jesús tenía una gran reverencia ante Dios. Cuando nosotros amamos a Dios, vamos a demostrar esa reverencia que le tenemos a Dios, es decir, ese respeto que tenemos hacia Dios. ¿Y cómo nosotros respetamos a Dios? Viviendo de acuerdo a su palabra. Y dice que aunque Jesús era hijo de Dios, aprendió obediencia por todo lo que sufrió. Muchas veces es necesario que nosotros suframos para aprender a ser obedientes. Dice, ¿verdad?, la palabra que ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, pero después produce una cosecha buena en nosotros, porque produce una vida recta, que es lo que Dios quiere en nosotros. Y dice que Dios al hijo que ama corrige, pero dice que Dios corrige, ¿verdad?, a aquel que es necio. Si nosotros aprendemos a ser obedientes, y puede que Dios nos hable 1, 2, 3 veces con palabras de amor, pero si no entendemos, vendrá el momento en que verá la vara de corrección, y esta disciplina es buena, no nos gustará recibirla, pero producirá en nosotros frutos de arrepentimientos, frutos que agraden al Señor de una vida recta más adelante. Y dice, ¿verdad?, que porque Jesús sufrió todo esto y fue obediente y fue reverente a Dios, Dios lo hizo sumo sacerdote, de modo que dice que Él es la fuente de salvación eterna. ¿Para quiénes? Para todos los que le obedecen. La obediencia es una característica muy fundamental dentro de Dios. Y dice, ¿verdad?, que por medio de la obediencia nosotros podemos obtener la vida eterna. Si nosotros no somos obedientes a Dios, no le amamos. Ese es el principal punto de amar a Dios y cómo nosotros demostramos nuestro amor a Dios. Ahora vamos a ir a Juan capítulo 14 en sus versículos 21 al 24. Juan 14, 21 al 24 nos dice así: los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Judas, no Judas Iscariote, sino el otro Judas, discípulo con el mismo nombre, le dijo: Señor, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? Jesús contestó: todos los que me aman harán lo que yo digo. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que les he hablado proviene del Padre, quien me envió. Entonces, la palabra nos enseña quiénes verdaderamente aman a Dios. Jesús nos ha dejado la palabra del Señor, sus mandamientos. Y dice que los que aman a Dios no solo van a escuchar esta palabra, sino que la van a poner por obra. Es decir, que es guardar los mandamientos de Dios. No quiere decir, ¿verdad?, que yo voy a venir y los voy a guardar en una caja y ahí los voy a dejar guardados, ¿verdad? No, guardar la palabra del Señor significa ponerla por obra, atesorarla en mi corazón y en mi mente, para que cuando yo se presente una tentación, yo diga, no, esto no le agrada a Dios. Tal como fue con José. A José se le presentó la tentación, pero él huyó porque tenía en su corazón que las leyes de Dios. Así también nosotros se pueden presentar diferentes tentaciones, pero si nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente, vamos a decir, no, esto no le agrada a Dios. Incluso dice, ¿verdad?, que el mismo Espíritu nos mostrará qué le agrada a Dios y qué no. Muchas veces puede que haya cosas que si nosotros las hacemos nos vayan acercando más y más a Dios, o que si nosotros las hacemos nos alejen de Dios. Eso nos va a guiar por el Espíritu Santo. Y dice, ¿verdad?, que si nosotros amamos a Dios, dice que Él nos amará y vendrá a cada uno de nosotros, vivirá en cada uno de nosotros. Pero Judas le pregunta que por qué no va a vivir con el mundo entero. ¿Por qué? Porque el mundo entero no ama a Dios, porque el mundo entero no quiere obedecer a Dios, porque el mundo entero no se quiere desprender de las cosas que este mundo ofrece, porque el mundo entero no se quiere desprender de los placeres del pecado.
Y es eso lo que separa a las personas de Dios. Es eso lo que hace la división entre que yo amo a Dios verdaderamente es obedecerlo. Ahora vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, en sus versículos 14 y 15. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice así: por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios quien los eligió es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Entonces dice, ¿verdad?, que debemos vivir como hijos obedientes a Dios. Antes, es decir, sin el conocimiento de Jesucristo, sin el conocimiento de la palabra de Dios, sin el conocimiento de la verdad, hacíamos cosas por ignorancia. Pero ahora, conociendo al Señor, ya no podemos volver a esa vida vieja, es decir, ya no podemos volver a la vida de pecado. Y dice que debemos ser santos en todo lo que hagamos, que todo lo que hagas sea santificado, sea agradable a Dios. Muchas veces ofrecemos cosas a Dios, pero no son recibidas por Dios porque no han sido santificadas, porque no estamos llevando una vida de santidad. Es decir, yo puedo ofrecer una alabanza, una adoración a Dios, pero puede que Dios no la esté recibiendo porque yo no estoy llevando la vida que Dios quiere. Esa es no llevar una vida de santidad. Y dice que Dios desea santidad porque Él es santo, y para nosotros poder estar con Dios debemos permanecer en esa santidad. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Entonces, la santidad es una característica fundamental que todo cristiano, que todo seguidor de Cristo debe tener. Y la santidad no significa, ¿verdad?, ser súper bueno, no. La santidad significa apartarnos de lo malo, es dejar el pecado, es apartarnos de todo aquello que nos puede alejar de Dios. Y no somos perfectos, ni significa que ya vamos a obtener la perfección. Significa que vamos en este camino luchando, y eso es lo que Dios ve, cuánto nosotros nos esforzamos por dejar las cosas del mundo. Pero muchas veces decimos: Dios, yo te amo. Muchas veces decimos ofrecer a Dios un servicio, una alabanza, una adoración, cualquier cosa que ofrezcamos en servicio a Dios, pero Dios no la está recibiendo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una vida lejos de la que Dios quiere, porque no estamos viviendo una vida en santidad. Ahora vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 6. Primera de Juan en su capítulo 2, versículos 3 al 6. Dice así: podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma: yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven a Dios deben vivir como Jesús vivió. Entonces dice, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. En 1 Corintios, Pablo les dice a las personas, ¿verdad?, a los corintios: ustedes no conocen a Dios en absoluto. Y ahora se nos queda más en claro por qué Pablo les dice que no conocen a Dios en absoluto. ¿Por qué? Porque no estaban obedeciendo los mandatos de Dios. Dice que si nosotros afirmamos: yo conozco a Dios, pero no obedecemos los mandamientos de Dios, somos unos mentirosos y no vivimos en la verdad. Decir yo conozco a Dios no es solo hablar de Dios, es vivir como Dios quiere. Dice en su versículo 6, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Llevar una vida de acuerdo a la palabra de Dios, llevar una vida de acuerdo al Espíritu, llevar una vida dejándonos guiar por Dios, dejándonos guiar por su palabra y obedeciendo sus mandatos, es lo que verdaderamente nos va a hacer conocer a Dios. Y es ahí donde Dios nos va a decir: te conozco por tu nombre. ¿Por qué? Porque ya hemos conocido a Dios por medio de la obediencia, y por medio de la obediencia es que Dios nos conoce, y lo podemos ver en Moisés. Moisés fue una persona obediente, tanto así que Dios lo conocía por su nombre. Dios hablaba con Moisés cara a cara. Si nosotros queremos que Dios nos conozca por nuestro nombre, que Dios hable con nosotros cara a cara, debemos nosotros obedecer su palabra, porque si no la obedecemos y decimos yo conozco a Dios, pero estamos en desobediencia a sus mandamientos, somos unos mentirosos. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 3 y 5. Dice así. Versículos 3 al 5.
Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces dice, ¿verdad?, que amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y dice que los mandamientos de Dios no son una carga difícil de llevar. ¿Qué es lo que hace que muchas veces las personas digan, es que obedecer a Dios es solo reglas, es solo impedimentos, todo es pecado, todo es allá? Es porque no han aprendido a amar a Dios. Cuando nosotros aprendemos a amar a Dios, no es porque todo sea pecado, es que comprendemos que queremos llevar una mejor relación con Dios, y aprender a despojarnos, a denunciar de ciertas cosas nos va a llevar a acercarnos más a Dios, y eso es lo que va a ser una vida agradable, una vida de relación con Dios. Y aprendemos que hay cosas que son pecado, pero que el Espíritu mismo nos las va a revelar. Cuando nosotros tengamos esta relación con Dios, y es entonces que verdaderamente vamos a conocer a Dios. Y dice que todo hijo de Dios vence al mundo de maldad. Es decir, que si nosotros somos hijos de Dios, vamos a lograr vencer el pecado, vamos a lograr vencer la tentación, vamos a lograr vencer lo que venga. ¿Cuándo? Cuando nosotros estemos firmes en el Señor. ¿Y cómo nosotros estamos firmes en el Señor? Sometiéndonos a su autoridad y obedeciendo su palabra. Y dice, ¿quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Y como sabemos, ¿verdad? No basta solamente creer, es necesario creer, pero creer significa ir más allá, no solo significa decir yo creo en Dios, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, no. Creer en Jesús es vivir como Jesús vivió, es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, es no hacer mi voluntad, sino hacer lo que Dios quiere, es esperar el sí o el no de Dios, pero no queriendo lo que yo deseo, ¿verdad? Muchas veces ponemos en oración peticiones, pero queremos que Dios nos responda de acuerdo a lo que yo quiero, de acuerdo a lo que a mí me parece. Pero debemos entender que la voluntad de Dios no es la nuestra. Y el sí de Dios o el no de Dios es con amor. Ahora vamos a ir a Juan capítulo 15 y su versículo 10. Juan capítulo 15 y versículo 10 nos dice así. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Incluso Jesús, siendo una persona, siendo Él teniendo su divinidad, dice que Él se despojó de esa divinidad y se encarnó, ¿verdad?, en carne y hueso como nosotros, y se humilló a sí mismo poniéndose en esta semejanza. Y dice que Él permaneció en obediencia a Dios para demostrarnos que nosotros sí podemos ser obedientes a Dios. Y aunque Él nunca pecó, nosotros cometemos pecado, pero Jesús nunca pecó y Él aboga por nosotros. Ahora es el tiempo de arrepentimiento. Pero como veíamos, habrá un tiempo en que ya no habrá lugar para el arrepentimiento. Y lo podemos ver en la palabra. Vamos a ir a Hebreos capítulo 10. Dice, ¿verdad?, la palabra del Señor que nosotros debemos aprovechar mientras se diga hoy, porque habrá un tiempo en que, aunque nos querramos arrepentir, ya no habrá lugar para este arrepentimiento. Hebreos 11, en su capítulo, vamos a leer en su capítulo 11, versículos 5 en adelante. Es Hebreos capítulo 12, en sus versículos 14 al 17, dice así. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios, o sea que podemos dejar de recibir su gracia. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Entonces dice, ¿verdad?, que no debemos ser como Esaú, no debemos ser, dice, ni profanos ni inmorales. ¿Por qué? Porque Esaú, por un simple plato de comida, vendió lo que tenía, vendió sus derechos.
Muchas veces el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, cada creyente vende lo que Dios le ha dado por cosas que el mundo ofrece. Eso es vender nuestros derechos por un simple plato de comida. Hemos tenido el derecho de ser llamados hijos de Dios y no porque nosotros lo hayamos merecido, sino que por medio de Jesucristo hemos sido llamados hijos de Dios por creer en Él. Y ya que tenemos este derecho, este regalo, ¿no sería de cuidarlo? ¿No sería de nosotros de mantenerlo, de cubrirlo? ¿Qué hace usted con un regalo? Lo guarda, lo atesora y lo mantiene, ¿verdad? En un lugar especial. Así también nosotros debemos mantener este regalo en nuestro corazón. ¿Para qué? Para obedecerlo y mantenerlo. ¿Y cómo nosotros lo mantenemos? Dice, llevando una vida de paz y una vida de santidad. Porque quien no lleve una vida de paz ni de santidad no verá al Señor. Y dice, ¿verdad?, que aunque Esaú quiso procurar con arrepentimiento, con lágrimas, ya no hubo lugar para el arrepentimiento. Y si nosotros nos fijamos en los relatos de Jesús, cómo comparaba el reino de los cielos, casi siempre finalizaba. Y entonces decía, ahí será el llorar y el rechinar de dientes. ¿Por qué? Porque muchos ahí se van a querer arrepentir, muchos en ese momento en que Dios separe a sus ovejas de las cabras, en que Dios separe a lo bueno de lo malo, al trigo de la cizaña, y haga entrar al trigo, a los buenos y a las ovejas a su derecha, al reino eterno, y a los malos, ¿verdad?, los arroje al infierno. Dice que muchos ahí procurarán el arrepentimiento, muchos querrán lamentarse, pero ya será demasiado tarde. Por eso, mientras hoy tenemos la oportunidad de arrepentirnos, mientras hoy tenemos la oportunidad de buscar a Dios, debemos aprovechar al máximo esta oportunidad. Entonces, cuando nosotros somos capaces de obedecer a Dios, somos capaces de guardar sus mandamientos, demostramos que verdaderamente hemos amado a Dios. Para terminar, vamos a ir a Efesios capítulo 3 y su versículo 17. Efesios capítulo 3 y su versículo 17. Dice así: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. ¿Cómo nosotros nos mantenemos fuertes? Cuando nosotros, ¿verdad?, nos unimos a Cristo, dejamos que Él habite en nuestro corazón. Y como veíamos, Dios y Jesús habitan en nosotros y nosotros en Él cuando somos obedientes a sus mandamientos. Si nosotros somos obedientes, Él habitará en nosotros. Y el hecho de que habite en nosotros dice que hará que echen raíces profundas de amor y ellas nos mantendrán fuertes. ¿Fuertes ante qué? Fuertes ante el mundo, fuertes ante las tentaciones, fuertes ante las pruebas, ante las aflicciones, siempre y cuando nosotros seamos obedientes a Dios. Esa es la manera en que nosotros demostramos que nos hemos enamorado de Dios. Esa es la manera en que nosotros demostramos que amamos a Dios. Y si queremos sentir ese amor de Dios, debemos vivir en esa obediencia. Y si queremos que Dios nos conozca por nuestro nombre, tenemos ejemplo a lo largo de la Escritura de personas que obedecieron a Dios y recibieron ese amor de Dios y permanecieron en ese amor firmes, aunque vino la muerte, aunque vino la prueba, aunque vino la dificultad, se mantuvieron firmes. ¿Por qué? Por ese amor a Dios. Pero hubieron muchas otras personas también que renunciaron a Dios, que vendieron su primogenitura por un simple plato de comida, que vendieron lo que Dios les dio, como Judas, ¿verdad?, traicionó a Jesús, vendió lo más atesorado por simples monedas. Así muchas veces nosotros vendemos lo más atesorado que Dios nos ha dado por simples cositas que el mundo ofrece. Aprendamos nosotros a valorar el sacrificio que Jesús hizo. Cuando nosotros lo aprendemos a valorar y entramos en esa meditación, va a ser mucho más fácil que nosotros nos mantengamos en obediencia. Que Dios los bendiga y espero que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de ustedes.